Alabamos su nombre. Amén. ¿Cuántos tenemos gozo? Amén. Bueno, yo sé que ya oramos, pero le voy a pedir que hagamos otra pequeña oración. Amén. Así que le invito a todos los que estamos aquí que nos pongamos de pie. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Y como hemos escuchado acerca del pastor, Señor, bendícelo y sánale completamente. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, a meditar en ella. Y te pedimos, Señor, que tú la acomodes en nuestro corazón según sea la necesidad, Señor. En aquellos que no te conocen y en aquellos que no te conocen. Los que nos están viendo, Señor, a través de YouTube, a través de Facebook, Señor, en las diferentes naciones, incluso en los diferentes estados de la Unión. Que seas tu Espíritu Santo tocando los corazones y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, para iniciar, ¿qué le parece si leemos un versículo? Y nuestro versículo base es Juan 3:16. Amén. Juan 3:16. Que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay un personaje dentro de la mitología griega que se llama Sísifo. Y este Sísifo fue castigado por los dioses, según la mitología. Y el castigo de este hombre consistía en que tenía que, para él ser libre, tenía que subir una montaña. Pero no solamente él tenía que subirla, sino que para que él fuese libre tenía que subir una montaña rodando una piedra. Y era una piedra de gran tamaño. Entonces, día con día, este personaje tenía que hacer lo mismo, puesto que era un castigo. Entonces, día con día, él tomaba su piedra y caminaba y empezaba a rodar la piedra colina arriba. Pero una vez que él iba llegando a la cima de la colina para alcanzar su libertad, la piedra volvía a rodar hacia abajo. Y era muy penoso el castigo para Sísifo. De tal manera que día con día, imagínense hacer siempre lo mismo. Y muchas de las veces nosotros tenemos una vida parecida a la de este personaje. ¿Por qué razón? Porque pues cuando uno es niño todo es alegría. Uno se divierte, no tiene preocupaciones. Tal vez la preocupación de un niño, de un adolescente, es que si va a haber una segunda temporada de su serie favorita, ¿no? Pero son preocupaciones de niños, preocupaciones de adolescentes. Pero a medida que vamos avanzando en la vida, nuestra vida se va tornando como la de este personaje de la mitología griega. Porque nos vamos endeudando. Y muchas de las veces parece que estamos saliendo de nuestra deuda y volvemos a caer nuevamente en otra deuda. Tenemos relaciones fallidas. Y parece que hemos encontrado aparentemente el amor o el cariño de una persona y en un de repente se esfuma, se va. Y es un continuo empezar día con día. Apostamos nuestro talento en un trabajo y todo parece que va bien. Pero cuando menos se espera, algo sucede ahí. Y es nuevamente un continuo empezar. De tal manera que a veces nuestra vida no la disfrutamos. Y viene a parecerse más bien a un castigo. Amén. ¿Cuántos se levantan en la mañana para decir, uy, otra vez lo mismo, me espera el mismo día? Y a veces nos llenamos tanto de esa negatividad que vivimos la vida como si fuéramos zombies. ¿A cuánto les ha pasado?
A mí me ha pasado, por eso lo estoy diciendo. Y el versículo que hemos leído dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Cuando usted lea, ahí mismo encuentra la respuesta. Amén. Todo el tiempo, cuando usted lea la palabra, ahí mismo va a encontrar la respuesta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora pues, usted estará pensando, ¿por qué está hablando de la mitología griega? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué empezó así? Pues ese personaje, como ya lo he dicho, se parece a muchos de nosotros. Se parece a muchos de nosotros. Y a veces la vida se torna un poquito aburrida y parecemos como robots. Tenemos la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina. Pero es tiempo de quebrar todo eso. Amén. Es tiempo de quebrar todo eso. ¿Cómo se siente usted cuando es apreciado? ¿Cómo se siente usted cuando es querido? ¿Cómo se siente usted cuando es amado? ¿Acaso no cambia nuestro corazón? ¿No cambia nuestro semblante cuando sentimos que somos aceptados? Dios nos ha amado. Por eso Él entregó a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso Él entregó a Jesucristo. Y usted sabrá también que a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestros años, vamos acumulando cosas. Y muchas de las veces no son cosas muy buenas. Y a pesar de que ya estamos en la palabra de Dios, todavía hacemos cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza carnal. Y podemos decir entonces, yo no creo que Dios me ame. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña que así es. El mundo nos enseña que si yo doy algo, me van a dar algo. Pero nos cuesta mucho creer que Dios nos ama. Por el mismo estilo de vida que hemos llevado, nos cuesta bastante creer que Dios nos ama. Nuevamente la pregunta, ¿a cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Y no una vez, varias veces yo he llegado a dudar. Ahora usted dirá, ¿pero por qué duda? Déjeme decirle que Pedro también dudó. Amén. Hubo apóstoles que dudaron, personajes que están ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque si realmente no dudáramos, eso nos convertiría o nos haría ver que ya no estamos en este mundo. Pero tenemos aflicciones. Y lo que nuestro Señor Jesucristo dijo es que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Nos cuesta creer que Dios nos ama. En Romanos 5:8 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Nos cuesta creerlo. A veces nos cuesta creer eso. ¿Por qué? Porque Dios es santo y yo soy pecador. ¿Cómo algo tan santo va a dar algo por mí? Y nos cuesta creer esa verdad. Pero lo que está escrito es lo que es. Amén. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso destaca el amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios. Amén. Eso destaca el amor incondicional de Dios. Nuestro amor es condicional. El amor de Dios no es como el de nosotros. Amén. El amor de Dios no es como nosotros, como el de nosotros. ¿Somos entonces nosotros capaces de entender esta verdad? A veces no. Y a veces no somos capaces de entender esta verdad por el orgullo que hay en nuestro corazón.
A veces me toca platicar con gente y les comento esto: Dios te ama, y no se lo creen, porque dicen: no, yo he hecho tanto mal que yo no creo que Dios me ame, yo no creo que Dios me perdone. Pero su servidor ha experimentado el perdón en Cristo Jesús. Amén. Y yo estoy seguro que usted también. Amén. Pero por el orgullo de nuestro corazón no aceptamos estas cosas. El ser humano pretende ganar el favor de Dios por sus propios medios. Desde la antigüedad ha sido así. El ser humano ha tratado de ganar el favor de Dios por sus propios medios. Pero a pesar de que el ser humano se esfuerce, nunca obtendrá el favor de Dios por sus propios medios. Amén. Nunca será así. Nunca. Es imposible. Por eso el hombre crea religiones. Y son miles de religiones hoy en día. Miles de filosofías que pretenden que el hombre gane el favor de Dios. Y a pesar de que hay miles de religiones, lo podemos resumir en solamente 2 religiones. Esas miles se resumen en la siguiente: esas religiones son las que el hombre busca sus propios medios para ser salvo. Y la otra religión es la que Dios provee la salvación para el hombre. Amén. Es donde Dios provee la salvación para el hombre. Amén. Por eso nuestro versículo base, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está proveyendo el medio para que nosotros seamos salvos. Dios está proveyendo el medio. Amén. Cuando el hombre busca su propio medio para obtener salvación, lo único que encuentra es decepción. Lo único que encuentra es frustración. Lo único que encuentra es perdición, por más bonito que se vea, por más que sea una filosofía que guste al oído. No podrá ser, porque el único camino es Jesucristo. Amén. El único camino es Jesucristo. En Juan 14:6 leemos lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Cualquier religión, cualquier filosofía te podrá presentar un camino, pero déjame decirte que es el equivocado. Amén. Es el equivocado. El único camino es Jesús, como lo podemos leer en la pantalla. Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a grandes rasgos les he presentado 4 verdades. 1, Jesucristo es la verdad. Amén. 2, Jesucristo es el camino. 3, Jesucristo es la vida. Amén. Y la 4ª verdad que les he presentado es que Dios proveyó el medio por el cual todos podemos ser salvos. Amén. Por el cual podemos ser salvos. No existe otro camino. No existe otra verdad. Solamente hay una, y es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Y lo reafirmamos nuevamente en nuestro versículo base, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así de grande es el amor de Dios. Yo pienso que usted no daría a ninguno de sus hijos, y sin embargo él se desprendió de su Hijo por amor a ti. Amén. Por amor a mí. ¿No cree usted que
esta es una historia para que nosotros la continuemos contando. El pastor Matt decía que han pasado 2000 años y seguimos haciendo este acto en memoria de Él. Amén. Y en memoria de Él debemos de seguir contando esta historia para las nuevas generaciones. Amén. Si usted se dio cuenta, yo no dije el nombre del mensaje, el título. Y si usted ha leído el boletín, ahí encontrará el nombre del mensaje, que esta es la mejor historia para contar. Amén. Y si voy un poquito más atrás y le pregunto, ¿cuál fue el tema del domingo anterior, el domingo pasado? Amén. Señor, abre mis ojos, abre nuestros ojos. Amén. Y es mi oración, y yo pienso que es la oración de la iglesia, que el Señor abra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas. Yo no sé usted cuándo le presentaron a Cristo, en qué situación usted se encontraba, pero al menos mi situación no era buena. Pero alguien se tomó la molestia para contarme esa historia. Y no fue una vez, fueron muchas veces. De hecho, la persona que me evangelizó, creo que se tardó poquito más de un año. Y tuvo paciencia ese hombre. Y hay veces que yo lo corría. Y hay veces que yo le decía groserías porque yo no quería saber nada de Cristo. Y ahora cuando me pasa eso, pues lo entiendo. Lo entiendo de verdad. Dicen que todo lo que, bueno, está aquí escrito, es una ley universal, que todo lo que sembramos, eso recogemos. Amén. Y ahora yo he recogido insultos, yo he recogido desprecios, pero digo gloria a Dios. Gloria a Dios porque la persona que me evangelizó no se cansó. Cuando le cerré la puerta en la cara, no dijo, ya no voy a regresar. Al contrario, me buscó y me compró un burrito. ¿Por qué? Porque él sentía no lástima, sino compasión de mí. Entonces esa compasión debemos de sentir por los demás. Amén. Esa compasión debemos de sentir con los demás. Y contar esta historia, que es la historia más grandiosa del mundo. Amén. Porque ¿quién más ha dado su vida por nosotros? Nadie. Amén, nadie. A veces el catolicismo, que es de donde he salido, nos cuenta parte de la historia, pero no nos cuenta toda la historia. Amén. Y también nos hace ver que nosotros tenemos que hacer algo para acercarnos a Dios. Por eso hay veces que cumplimos penitencias, pero con Cristo no es así. Cristo te da su amor y es para siempre. E incluso si uno está en Cristo y ha pecado, es nuestro abogado. Amén. ¿Para qué? Para que regresemos al Padre. Así de grande es su amor. Amén. Y ese amor, como esta persona que les cuento yo que me evangelizó, Alejandro se llama. Y no es Alejandro el calderero que menciona la Biblia. Este hermano Alejandro tuvo mucha paciencia conmigo. Tengo años que no sé de él, pero lo llevo en mis oraciones. Pero tuvo mucho amor para presentarme el Evangelio. Entonces le invito a que usted también tenga ese amor para presentar el Evangelio, para seguir contando esta historia. Amén. Para seguir contando esta historia. ¿Qué cuenta usted en su trabajo? Una vez estaba yo en San Diego, trabajábamos en la construcción y estábamos haciendo un edificio. Y pues hay mucha gente ahí trabajando, muchas personas. Y había una persona que andaba risa y risa y contando chistes a diestra y siniestra. Y yo la escuchaba, pasaba por un lado, pasaba por el otro y este hermano cuente y cuente chistes, esta persona. Y, 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 y,
vino la hora pues de la comida y nos sentamos, pero nos sentamos aproximadamente 20 personas a comer. Y yo ya lo había escuchado. Y yo trabajaba con otro hermano, Francisco se llama. Y ya lo habíamos escuchado. Y en ese tiempo yo estaba empezando en mi caminar con Dios. Entonces cuando empezamos nosotros a orar, de hecho yo no quería orar porque me daba pena. Y Francisco me dice, varón, hay que orar. Y bueno, empieza Francisco a orar. Y esta persona nos ve orando y nos pregunta que a qué iglesia vamos. Y ya le dijimos. Entonces él nos empieza a hablar pero de la Biblia, pero de una manera extraordinaria. Pero lo que habíamos escuchado nosotros anteriormente, dijimos, wow, este hombre contando los de Pepito, contando los chistes de Pepito ahí. Parecía este hombre, los que conocieron esas historietas, parecían 1000 chistes. Y de repente nos empieza a reprender y nos empieza a hablar de la palabra. Entonces, por eso traigo esto a colación. ¿Qué está contando usted en su trabajo? ¿Qué platica usted en su trabajo? Amén. A veces yo trabajo solo, por eso me salvo. Gloria a Dios. ¿Sabe que la iglesia necesita despertar? Y no hablo como iglesia local. La iglesia local necesita despertar. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita despertar. Porque hemos entrado en una comunidad que nos ha adormecido. Tenemos todo y al tenerlo todo, nos hemos confiado. Nos hemos adormecido de tal modo que decimos, bueno, yo ya soy salvo. Que los demás aparentemente no interesan. Pero tendrían que interesarnos. ¿Por qué razón tendrían que interesarnos? Porque alguien más se interesó por nosotros. Alguien más se interesó por ti. Porque al menos el 90% llegó al evangelio a través de otra persona. No llegó porque andaba buscando a Cristo. No llegó usted porque usted dijo, yo voy a buscar a Dios. En realidad no queríamos nada con Dios. El hombre no quiere nada con Dios. El ser humano no quiere nada con Dios. El ser humano solamente dice diversión y que venga lo que venga. Pero no buscamos de Dios. Y a veces la iglesia se parece con el profeta Jonás, pero no por enojón, sino por lo siguiente. La Biblia dice que Dios le había dicho a Jonás que fuese a predicar a Nínive. Jonás le dijo, no voy allá, me embarco, me voy para otra ciudad. Y Jonás muy tranquilamente se echa a dormir y se levanta una gran tormenta. Pero el patrón del barco, el capitán del barco, dice en Jonás 1:6, le dice lo siguiente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Amén. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Amén. Y no digo por los hermanos que están durmiendo, que yo creo que lo estoy haciendo de dormir. Es lo que está escrito ahí en la palabra. Dice, levántate y clama a tu Dios. Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Se da cuenta? Es para nosotros la palabra. Cuando yo leía eso, sentía que algo me raspaba la espalda. Y no porque estuviera acostado, pero como decimos, me cayó el 20. Amén. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Amén. Y así está la iglesia. La iglesia se ha estado durmiendo. La iglesia se ha estado durmiendo. Amén. Hay un propósito para este año. Hay un plan de trabajo para este año. Usted lo sabe. ¿Cuál es el plan de trabajo de la iglesia? Amén. Ganar uno. Usted lo sabe porque lo mira ahí. Si ya hubiesen quitado los banners, ya no supiera, ya se le hubiese olvidado. Pero ahí están los banners. ¿Y qué es lo que dice?
La cosecha está lista. ¿Qué tienes, dormilón? La cosecha está lista. Amén. Manos a la obra. ¿Qué tienes, dormilón? Hay que poner manos a la obra. Y hay uno más. Cada uno gana uno. ¿Puede echar un vistazo usted hacia atrás, los que están enfrente? ¿Cuántos somos más o menos? Ahora tenga esa visión de ver el doble de personas, porque cada uno gana uno. Amén. Despertémonos, hermanos. Despertémonos. Amén. Tenemos una historia muy bonita para contar. Es la historia más hermosa que podemos contar. Yo casi no hablo de mí o de mi testimonio, porque eso ya es pasado. Amén. Y a mí no me complace contarlo porque me da vergüenza, porque traigo todavía en mi cuerpo las cicatrices que dejó el mundo antes de que yo conociera de Cristo. Amén. Entonces, si voy a hablar de Él. Amén. Si voy a testificar, voy a testificar de Él. Si voy a dar un testimonio, daré el testimonio de Él. Amén. Porque para Él, por medio de Él, son todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Entonces no se trata de mí, se trata de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Amén. Es la mejor historia para contar. Es la mejor historia para contar. Pero a veces nosotros decimos, yo antes era bien borracho y me amanecía tomando. Y digo porque el hermano que les platiqué que estábamos en la construcción decía eso. En las mañanas me quedaba abrazado del retrete o la taza del baño. Y ese era mi Dios. ¿Por qué? Porque estaba vomitando por la intoxicación alcohólica. Pero ese era lo que él se llenaba de orgullo. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía, qué miserable. Entonces tenemos una mejor historia para contar. Y esa historia se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Entonces, pero estamos como el profeta Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Pablo también escribe algo parecido. ¿Por qué razón escribe eso Pablo? Saben que me gusta leer la Biblia, pero el pensamiento de Pablo es un poquito difícil de entender. A veces es difícil de entender cómo escribe Pablo. Y yo trato de meterme ahí en la escritura que presenta Pablo. Y a veces es difícil. Y en Romanos 13:11 dice lo siguiente. Amén. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, este es tu tiempo. Amén. Las personas que nos están viendo y que no han creído en Cristo, hoy es tu día. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Amén. Este es tu tiempo. Amén. Queremos que cambien cosas. Este es tu tiempo. Amén. Yo a veces platico con Valeria y le hago preguntas. Y mis preguntas a veces son con el fin de que, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te estoy transmitiendo yo? ¿Y qué le vas a dejar tú a la generación que viene después de ti? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso.
La mayoría de la gente no va a creer por lo que usted diga. La mayoría de la gente va a creer por cómo usted viva. Amén. Entonces, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. A veces me dicen que si no tengo miedo de las cosas que pasan, que posiblemente se desate la tercera guerra mundial, y que si no tengo miedo. Y yo digo que no. Les digo no, porque mi día más esperado se está acercando. Amén. Entonces, está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Que cuando creímos. Amén. ¿Por qué debemos despertar, hermanos? ¿Por qué debemos despertar? Porque la mies es mucha. Amén. La mies es mucha y los obreros, un pastor decía que los obreros son flojos. Los obreros somos flojos. Amén. La versión original dice que los obreros son pocos. Pero cuando ese pastor decía eso, yo decía, santo. ¿Por qué debemos despertar? Porque hay muchos allá afuera que se están perdiendo. Amén. Nosotros nos hemos acomodado. Y hay veces que fortalecemos tanto la iglesia que no permitimos que entre alguien más. Amén. Tenemos que despertar, hermanos. Próximamente tendremos unas clases, dicho sea de paso. Le invito a que se anote. En su boletín también viene el propósito de esas clases. Usted lo puede leer. No aquí en su casa, por supuesto. Pero le invito, inscríbase. Amén. Pero inscríbase con un propósito. Porque hay veces que pasamos de tanto material, pasamos de tantas clases, vamos a un seminario, después a otro seminario, y queremos llevar nuestra vida de seminario en seminario, de clase en clase. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que dejamos de crecer. ¿Por qué? Porque nos ponemos obesos de tanto conocimiento cuando no lo compartimos. Tenemos que compartir. Cuando vinieron mis hermanos de México, Gaby y su esposo, me dio gusto cuando ellos dijeron, les compartimos en nuestra familia, compartimos en mi familia. Y eso me da gusto, porque la palabra de Dios corre, la palabra de Dios se extiende y la palabra de Dios se glorifica. Muchas de las veces no vemos el resultado, porque a veces no nos toca a nosotros verlo. Por eso Pablo también escribía que uno siembra, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Amén. Y me gozo cuando veo también las actividades que pasan en Guadalajara, porque hay un propósito. Amén. Hay un propósito. Se está despertando en ese pedacito de México una obra que, si se mantiene viva, no solamente se quedará ahí, sino que se expandirá a otros lugares, a otras ciudades, a otros estados, a otras naciones. Amén. ¿Por qué digo todo esto? Porque se nos ha confiado la palabra de Dios. A usted se le confió la palabra de Dios. Amén. A usted se le confió la palabra de Dios. ¿No me cree? Segunda de Corintios 5, 19 y 20 dice lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios le entregó a usted la palabra de la reconciliación. Usted sepa mucho o sepa poco, esa palabra tiene un efecto en usted. Y esa palabra de reconciliación que Dios ha puesto en su corazón no es solamente para que usted se la quede. Amén.
nos encargó esa palabra para que nosotros la llevemos. Amén. Para que nosotros la llevemos. Versículo 20 dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. ¿No cree que eso es algo glorioso? ¿Qué es usted? Es un embajador. Entonces tiene que caminar como un embajador, como camina un embajador. Un embajador no se pasa todo el día dormido. Dicen unos hermanos, hablando espiritualmente. Un embajador camina con porte. Amén. Con el cuello erguido. Pero yo no sé, eso porque yo lo he visto, no en esta iglesia, no vayan a pensar que hablo de alguien, pero lo he visto en otras iglesias, que hay personas que son bien bravucones, bien peleoneros, que donde quiera que van sacan el pecho, pero una vez que llegan a la iglesia andan todos cabizbajos y así bien altos, bien altotes, y se miran así bien fornidos, pero andan con la cabeza agachada. Y yo digo, ¿qué les pasó? Hermanas que antes de conocer a Cristo hablaban mucho y ahora no quieren hablar. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es más común en las mujeres. El hombre casi no habla, la mujer, Dios mío. Pero una vez que vienen a Cristo, algo les pasó y dejaron de hablar. ¿Por qué? Porque se durmieron, dijo alguien por ahí. ¿Sabe una cosa? Así como somos, así como Dios nos llamó, así Él nos quiere. Lo único que quiere es que tú cambies tu enfoque. ¿Por qué te digo eso? Porque ¿qué era Pablo antes de ser Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué terminó siendo Pablo? Perseguidor de inconversos. Y llevaba el evangelio. Así como fue a Damasco a perseguir a los cristianos, ahora iba a otras ciudades llevando el evangelio. Siguió persiguiendo gente, pero ahora para Cristo. Amén. ¿Qué fue Pedro cuando era llamado Cefas? Era un pescador. ¿Y qué terminó siendo Pedro? Siguió pescando. Amén. Si a usted le gustaba hablar, siga hablando, pero ahora hable de Cristo. Hoy tiene una historia para contar. Tiene la mejor historia para contar. Amén. Cambiemos nada más el enfoque. Amén. Porque ¿qué es lo que leímos? Que usted es un embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Eso se nos ha encargado. Se nos ha encargado su palabra. Y al tener la palabra de Cristo encargada de nosotros, somos embajadores de Él. Amén. Somos sus embajadores. Somos sus representantes. Amén. Entonces, no solamente es lo que usted verbalice, no solamente es lo que usted hable. Usted es el mensaje. Amén. Usted es el mensaje. Porque en usted está Cristo Jesús. Amén. Porque en usted está Cristo Jesús. Tú eres el mensaje. Amén. Tú eres el mensaje. Pero si solamente hablamos, seremos como dice Pablo. Si solamente hablamos y no obramos, no hacemos nada, es como dice Pablo, seremos un metal que resuena. Amén. Un címbalo que retiñe. Y también lo he visto en la iglesia. Ya tengo un tiempo caminando con Cristo.
Y he encontrado hermanos que hablan muy bonito, pero déjeme decirle que hasta los pericos hablan. Hasta los pericos hablan. Amén. Y hablan bien bonito. Pero es lo que mucha gente llama como una llamarada de petate. ¿Usted ha visto quemarse un petate? Así se consume y no queda nada. Y así es la vida de muchos de nosotros. No seamos como una llamarada de petate. Amén. Despertémonos. Despiértese. Amén. Cristo está en usted. Él lo trajo con un propósito, a que usted conociera de Él. Muchos de nosotros venimos aquí por una mejor condición de vida. Venimos aquí por los verdes. Venimos aquí huyendo de la violencia. Pero nunca pensamos que era el plan de Dios traernos a este lugar para que nosotros le conociéramos. Amén. Porque yo me he puesto a pensar eso en mí. Si yo nunca hubiese venido a este país, posiblemente no le hubiese conocido. Pero ya estaba en su plan que yo llegara hasta este lugar. Amén. Dios nos trajo con un propósito. Y con ese propósito que Él nos trajo a su palabra, con ese propósito también nos envía a nosotros a hablarles a aquellos que no conocen de Él. Hay un dicho, no sé si en otros países es conocido, dice que de los arrepentidos se vale Dios. Amén. De los arrepentidos se vale Dios. Haga valer ese dicho. Amén. De los arrepentidos se vale Dios. Amén. El mundo está esperando por ti. Alégrate. El mundo está esperando por ti. La gente que está allá afuera está esperando por ti. Amén. La gente que está afuera está esperando por ti. Y nuevamente, ¿cómo estabas tú cuando vino Cristo a tu corazón? Cuando te presentaron a Cristo, ¿cómo estabas tú? Aparentemente tú no esperabas que alguien te hablara, pero muy dentro de ti tú buscabas un cambio. Es lo que dice el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en nuestro corazón, de tal modo que nunca nos sentimos completos hasta que no venimos a aceptar a Cristo. Amén. El mundo está esperando por ti. Tú tienes una historia para contar. Tienes la mejor historia para contar. Amén. Y el mundo necesita escucharte. El mundo necesita que tú abras tus labios. Amén. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán? Van a creer, hermano mío, a través de ti. A través de usted van a creer. Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vayamos con zapatos de las mejores marcas. Vayamos con zapatos de la 99 cents. O vayamos con los pies descalzos. La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Los que anuncian buenas nuevas de salvación. ¿Usted ha prestado alguna vez atención a sus pies? Véalos, son hermosos, admírelos, son bonitos. Esos pies llevan el evangelio de la paz. Tienen que llevar el evangelio de la paz. Amén. Ese es el propósito, hermano. Tenemos la mejor historia para contar. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie.